ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo. Cielo Nuevo, Tierra Nueva Radio. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti todo se abre, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. La radio cristocéntrica. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos en Cristo Jesús y amigos que en esta hora estamos ya en la emisión. Esta es tu radio cristocéntrica, esto es Cielo Nuevo, Tierra Nueva, tu radio online. Queremos bendecir a aquellos hermanos que nos están ahora en la sintonía. Esta es la emisión número 11 que llevamos durante toda esta trayectoria, estos días que Dios nos ha proveído vida para poder difundir la palabra del Señor. Y yo viviré por fe. Nada es imposible. Y como siempre en cada emisión radial, aquí en Cielo Nuevo, Tierra Nueva, damos la porción bíblica de cada emisión. En esta vez yo quiero que usted me acompañe en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. La leemos así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué bendita palabra aquí en Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4, versículos 16 y 17. Nos iremos juntos con el Señor. Cristo viene, Cristo está a la puerta. Empezamos así estos 60 minutos, como siempre, que serán de pura bendición aquí en esta estación radial, tu radio cristocéntrica, tu radio online. Esto es Cielo Nuevo, Tierra Nueva, tu radio cristiana. Empezamos así. Cielo Nuevo, Tierra Nueva Radio. Dios, tu voz será, el mal cubrirá, como relámpago, será tu poder y el mal desvencido. Eres mi luz y mi salvación, mi alma confía en ti. Y como siempre, en cada emisión radial, en esta noche nos acompaña en micrófono, en este gran equipo de trabajo, este gran equipo que tiene aquí esta estación radial Cielo Nuevo, Tierra Nueva. Esta noche nos acompaña el reverendo Eduardo Grueso, junto con el pastor Leonardo Intriago. Como siempre, extiendo mis bienvenidas, pastores, buenas noches. Saludos, como siempre, una bendición estar aquí, poder salir al aire por esta radio online y procurando y esperando en el Señor que sea todo de gran bendición este aprendizaje que tenemos acerca de la palabra de Dios. Muy buenas noches con todos, que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio poder llegar ante ustedes, poder llegar por medio de este medio, el cual muchas personas están escuchando y viendo, y sobre todo que deseándole que la gracia de Jesucristo esté con ustedes. Bendiciones, bienvenidos. Vivimos en tiempos muy peligrosos, hermanos, vivimos en tiempos muy peligrosos. Tú que me estás escuchando, tú que me estás observando por este medio de comunicación, por las redes sociales donde estamos enlazados, estamos en vivo. Aquí en esta estación radial, estamos por medio de esta página de Facebook o nuestro fanpage que es Cielo Nuevo, Tierra Nueva, tu radio online, tu radio cristocéntrica. Estamos en vivo hoy, miércoles 27 de septiembre del 2017, cuando son las 20 horas con 12 minutos, 8 de la noche, 12 minutos, porque tengo que rectificar el horario. De pronto pueden decir, no están en vivo, no estamos en vivo. Estamos en tiempo real, en horario real, aquí en esta estación radial. Tenemos muchos temas en mesa que compartir en esta noche, mis queridos hermanos. Tenemos muchísimas cosas que poder dar como consejo. Este eslogan de esta radio es evangelizando la red. Nuestra preocupación, nuestro comunicado siempre es evangelizar a Jesucristo, siempre evangelizar a Cristo. Señales antes del fin es el primer segmento, luego vamos a continuar con el segmento de noticias. Hay muchísimas noticias que asemejan, que están a la luz de la palabra, que se están cumpliendo los días restantes ya. Restan muchos días, los días ya están más y cada vez más cerca. Vivimos en tiempos muy difíciles y tiempos muy peligrosos. Pastor Eduardo, el tiempo es totalmente suyo. Estamos en el tiempo donde estamos hablando de las señales antes del fin, estamos hablando de los eventos del porvenir, escatología propiamente dicha, y hemos hablado de algunos temas. Yo remarco siempre en esta nueva edición, remarco para que usted vaya recordando todo lo que hemos compartido, y si usted es por primera vez que se engancha a la señal, pueda tener idea de qué estamos hablando. Hemos hablado acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca del cielo, acerca del infierno. También hemos hablado acerca de la resurrección. Pero quiero remarcar también que todos estos temas los hemos hablado bajo la unción del poder del Espíritu de Dios y bajo la noción bíblica, es decir, nuestra Biblia, nuestro primer manual de consulta. ¿Qué dice la Biblia acerca de estos temas? Eso quería remarcar porque quiero decir que cada uno de nosotros estamos aquí con la firme convicción de que nosotros iremos aprendiendo, nos aseguraremos de que es la voluntad de Dios el conocimiento de los eventos del porvenir. En esta noche hablaremos acerca de las señales antes del fin, propiamente dicha por Jesús. Entonces yo quisiera que en esta noche usted vaya a acompañarme a
Mateo 24. Si tiene una Biblia, por favor, usted bien puede acompañarnos en esta noche. Mateo 24. Vamos a leer por lo menos los 2 primeros versículos. Esto es importantísimo remarcarlos. Ok, Pastor Leonardo, ¿me puede ayudar, por favor? La palabra del Señor dice así. Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué le parece, amigo oyente, lo que acabamos de leer? Mire, yo quiero decirle esto en esta noche y quiero enseñar a la vez. Esta porción bíblica, y créamelo, es una de las más complejas de toda la Biblia. Óigame bien, de toda la Biblia. En interpretarla, es correcto. Es una de las más difíciles de interpretar. Y quiero decir por qué. Porque los estudiosos a través de los tiempos han tratado de concordar sobre qué se está hablando realmente, sobre qué Jesús está enseñando a sus discípulos. Si usted tiene una Biblia, seguramente usted encontrará que el título de los 2 primeros versículos que hemos leído es acerca de que Jesús predice la destrucción del templo. Así es. Entonces, pastores, amigos míos que están acá conmigo en el panel, yo quiero reafirmar alguna cosa, ¿no? Y esto es que, según los estudiadores, escatólogos y demás, nunca ha habido una controversia, pero sí distintos puntos de vista. Uno de ellos es que ellos afirman, algunos, que Jesús está hablando de la destrucción de la semana exactamente que habla el profeta Daniel. Proféticamente hablando, todos concuerdan en que el capítulo 24 de Mateo es profético. Es un sermón profético, ciertamente. Pero ¿dónde están las líneas donde tienen algunas cosas, unos más para compartir con otros? En que dices que eso ya fue en el tiempo pasado. Es decir, está Jesús hablando de la destrucción del templo que había ocurrido ya antes. También otros dicen que esto Jesús está hablando de la próxima destrucción del templo en las manos del emperador Tito. Por otro lado, algunos otros dicen también que todo esto no es otra cosa sino el prototipo de 2 líneas concretas. Una, la destrucción del templo, ciertamente, y otra, la venida del Hijo del Hombre en su segundo momento. No sé si ustedes, pastores que están aquí en el panel, quieren acotar alguna situación sobre esto. Ya vamos a remarcar los versículos leídos y trataremos de explicar, y quiero decir con acentuación, que con todo respeto y amor, no queremos imponerle ninguna de estas cosas de las cuales he hablado. Usted juzgue. Mire, nosotros aquí solamente trataremos de enseñar bajo la unción del Espíritu Santo lo que dice la palabra de Dios. Pastor Leonardo. Sí, una de las cosas que estábamos viendo justamente aquí, lo que usted está leyendo, Pastor Eduardo, es sobre, habla de la predicción del templo, pero también Jesús está hablando como un tiempo futuro, ¿verdad? Algo que va a venir, algo que que no ha pasado, pero que va a pasar. Porque recordemos que Mateo 24 también habla de las cosas de por venir, de lo que va a pasar futuramente, es decir, de la venida del Hijo del Hombre. Y desde mi punto de vista, con lo que la palabra, lo que estamos yendo, es que cuando dicen no quedará piedra sobre piedra, es que decir que lo que ahorita vemos ya va a dejar de ser, o sea, desaparecerá en un futuro, que obviamente cuando el Señor venga, obviamente muchas cosas tienen que acontecer. Amén. Pastor John, esto enmarca en la voz profética. Yo quiero remarcar esto, ¿no? El libro de Apocalipsis nos da un entendimiento acerca de la voz profética, cómo se genera según el Espíritu de Dios. Dice la Biblia allá en Apocalipsis que el tiempo es pasado, presente y futuro. Dios tiene esa capacidad. Por eso decía que algunos interpretan de que este tiempo donde Jesús habla de la destrucción del templo, está para algunos en interpretación en tiempo pasado. Otros
estaban pensando o están pensando que era para ese mismo momento donde Jesús estaba hablando. Y otros piensan que es hacia el futuro. Yo quiero decir que ninguna de estas cosas no son tema de discusión acá. No, ni queremos imponerlo tampoco. Si queremos remarcar es que Dios tiene la capacidad del pasado, del presente y del futuro, y que la voz profética justamente se trata de aquello. O sea, usted se refiere, pastor, a que no podemos estar en un punto de polémica ya hablando en cuestiones de teología, ¿no? Es correcto. En cuestiones de teología. Pero hay mucha gente, hay hasta cristianos evangélicos, hay mucho pueblo de Dios que se confunde también en estos términos. Se confunde en el hecho de interpretar y de decir de que no quedará piedra sobre piedra significa, y lo toman literalmente, pastor, por esta falta de conocimiento, porque no hemos interpretado bien lo que significa esto. El que piedra sobre piedra no quedará, era lo que estaba remarcando el pastor Leonardo. Una de las cosas que quiero acotar también con lo que dije, también que se entiende que a futuro de lo que vendrá, por supuesto, inclusive hasta lo que habla, porque esa es la profecía, cielo, ¿no? Seguro, esa es la profecía, vendrá, exactamente, asociando con lo que está en Apocalipsis, que vendrá un cielo nuevo de Tierra nueva y que va a ser consumida esta tierra también. Es por ello que este capítulo, pastores, es complejo, es difícil de interpretarlo. Pero también tenemos que entender otra cosa. Dios es sempiterno. Es correcto. Es decir, Dios, el pasado, el presente, el futuro, para Él el tiempo es... Bueno, el tiempo de Dios es tiempo de Dios, no es el tiempo del ser humano. Es correcto. ¿Sí? Para Dios el tiempo es su tiempo. Para Dios no son las 20 horas con 21 minutos. Amén, amén, así es. Es más, la Biblia nos relata que para Dios un año, 1000 años, una hora, para Él es Dios, el Dios del tiempo, en otras palabras. Amén. Entonces, continuando con esto, mire lo que dice el verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, ¿se acercaron quiénes? Los discípulos. ¿Para qué? Para mostrarle los edificios del templo. Podemos analizar algo, ¿no? Es que los discípulos estaban asombrados de la hermosura del templo, de la magnitud del templo, de la majestuosidad del templo que estaba edificado en esos tiempos, en aquel tiempo. Ajá. En el tiempo real de Jesús, ellos, los discípulos, estaban asombrados y lo asimilaron de pronto las palabras de Jesús que se refería quizás a es correcto. Entonces, mire, pero aquí hay algo importante, porque Jesús no se maravilla del templo. Los discípulos iban no todo el tiempo al templo, por eso estaban maravillados, pero Jesús sí conocía el templo. Jesús conocía el templo desde niño. Así es, desde niño. Correcto. Y no solamente eso, sino que siendo Dios, conocía cada situación que pasaba en el templo y cada parte de la edificación del templo. ¿Cómo estaba construido? Sí. Estaba hecho todo. Otra de las cosas que quiero remarcar aquí es que Jesús no se impacta como se impactaron los discípulos, porque los discípulos estaban mirando con sus ojos naturales. Jesús ya en cierta ocasión había hecho algo que la Biblia remarca como la purificación del templo. ¿Lo recuerdan? Entonces uno se podría impactar porque el templo estaba hermoso, estaba lindo, pero lo que sucedía dentro del templo era otra cosa. Por eso el celo de Jehová, dice la Biblia, que consumía al mismo Señor Jesús, como estaba escrito en el Salmo. Entonces Jesús no está impactado por el edificio que está hermoso, que está lindo, como los discípulos se han impactado. Hoy quiero remarcar esto. Yo quiero que lo apliquemos a nuestras vidas en este momento y que pensemos. Quizás al hombre le impacte las cosas de afuera. Quizás al hombre le impacte edificaciones hermosas como templo. Y con esto no quiero decir que no se construya un hermoso templo para Dios. Lo que quiero decir es que más importante es lo que está pasando dentro del templo. Lo interior en el templo. Nótese que Jesús había volcado las mesas de los cambistas. Claro. Nótese que había reprendido a los que vendían palomas. Exactamente, en esa escena, ¿no? Lo que se ve. Sí, nótese que Jesús había, si se quiere llamar la palabra, exhortado de una manera drástica, claro que sí, a aquellos que vendían los bueyes, aquellos que vendían las vacas, los cambistas que estaban ahí, pues, las ovejas. Y ojo, quizás entre comillas con buena intención todos. Porque todos los elementos vacuno, ovejuno, eran para ofrecer sacrificios. ¿Cierto? La moneda que se podía diezmar
y ofrendar era el ciclo. Entonces los cambistas hacían un trabajo de cambiar la moneda actual de ese momento para cambiarla en ciclo. Todo tenía un buen sentido. Claro. Pero muchas veces podemos decir que de buenas intenciones, dicen dicho, está lleno el infierno. Pero justamente lo que Jesús le molestó en gran manera, una de las cosas que en esta historia que estamos hablando, es que le irritó es que su templo, su casa, se le hayan convertido, dice él, en guarida de ladrones. Es correcto, en cueva de ladrones. En un mercadillo le habían correcto. O sea, le habían irrespetado la casa del Señor, y eso tal vez es una de las cosas que más le molestó al Señor. Es correcto. Pastor, ¿ustedes sabían por qué Jesús dice cueva de ladrones? ¿Sabe por qué Jesús dice mercadillo? Les explico. Todo esto traía ganancias deshonestas a los señores sumos sacerdotes. Esa era la práctica. O sea, esa era la práctica. Era como decir en estos tiempos, ¿no? Tú me dejas negociar dentro del templo y tú llevas tu parte, tu comisión. Tu comisión. Entonces, el sumo sacerdote... ¿Será que se puede interpretar ahora en nuestra actualidad como el trance, como el que transó? Es muy posible que tenga una aplicación verdadera todo esto. De pronto. Porque miren, pastores, imagínense, ¿no? ¿A qué se iba al templo? Subían las personas de todo lugar. A llevar sus ofrendas. A llevar ofrendas. ¿Qué más? A hacer sacrificios. Hacer sacrificio. Claro. ¿Qué más? Adorar a Dios. Claro. Adorar a Dios. Y en la cátedra se sentaban los sacerdotes para ministrar al pueblo, enseñar de la ley mosaica. Interesante, ¿verdad? Pero ellos estaban haciendo otro tipo de práctica. Mire, imagínense el bullicio que había. Dentro del templo. Vacas, bueyes y demás. Era un mercado. Era un mercado. Exactamente, era un mercado. Dice la Biblia que Jesús hizo un azote de cuerdas. Y algunas personas pueden pensar que Jesús... Eso que quiero saber yo. Interprete bien ese azote de cuerdas. Sí, lo que pasa es que, de seguro, Jesús no es que andaba con un látigo, como cuerdas para reprender y azotar a aquel que hacía las cosas que a Dios no le agradaba, sino que en ese momento habían las cuerdas de los amarres de los animales. Él tomó una de ellas y la azotó contra el piso con tal violencia, con tal fuerza, que los animales salieron corriendo. Es porque no estaban bien amarrados. Inundado Jesús con el gran celo que tenía. Y claro. El celo del Señor en su templo. Es correcto. Y miren esto, impresionantemente. Miren lo que hacen todos los que vendían este tipo de animalitos para los sacrificios. Cuando los animales salen corriendo, ellos salen tras ellos corriendo. A seguirlos. ¿Dónde estaba su corazón? Atesorado en las cosas materiales, en los bienes. O sea, no habían ido al templo para adorar, no habían ido al templo. Tremendo, sí. ¿Qué les parece, pastores? Iban más por las cosas materiales que por las cosas iban a otros negocios, no los negocios de papá. Terrible, y eso sucede ahora todavía en la actualidad. Seguro. ¿Qué tal si nos vamos a una primera pausa? Esto es Cielo Nuevo, Tierra Nueva. Seguimos compartiendo con ustedes la buena palabra, la buena semilla. Saludamos a todos los que están sintonizando. Hay algunas personas, algunos hermanos en Cristo, algunas personas que están sintonizando. Esto es Cielo Nuevo, Tierra Nueva. Volvemos enseguida. Ya regresamos. No te desconectes. Estás escuchando Cielo Nuevo, Tierra Nueva, Radio Online, tu radio oficial. No somos la mejor, somos la radio de bendición. Desde Manaví, Ecuador, Cielo Nuevo, Tierra Nueva, Radio Online. En esta radio compartimos música edificante para tu sentido. Música directa y moderna. Quédate con nosotros para compartir música edificante.
Cielo Nuevo y la nueva radio online, donde el Evangelio necesita estar más cerca de la gente. Qué grande es el Señor y para siempre su misericordia. Una emisora que te eleva. Con una programación espiritual, la que mereces tú y tu familia. Despierta, pronto llegará el momento. Cielo Nuevo y la nueva radio online. Tu radio cristiana hoy. Cristo nos viene a buscar. Procura. Estamos de vuelta con más programación aquí en tu estación cristiana. Listo, estamos de regreso. Como comentaba al principio, vivimos en tiempos muy difíciles y en tiempos muy peligrosos, pastor. Esto es Señales del Fin. Continuamos en esta parte que nos quedamos todos sorprendidos de lo que se está viviendo. Cosas que se vivió en el tiempo de Jesucristo que también se están y siguen aplicándose aquí. ¿Sí o no, pastor? Miren, siervos de Dios y los radioescuchas, estamos hablando de un capítulo de la Biblia, lo dije antes, bastante complejo. Ya lo expliqué por qué. Y estamos analizando que cuando Jesús salió del templo y ya se iba, dice la Biblia que sus discípulos se acercaron para mostrar los edificios del templo. Entonces, estamos analizando de por qué Jesús nos impactó de la hermosura del templo, por lo que estaba aconteciendo dentro. Habíamos concluido en que salieron corriendo los mercaderes tras de sus ovejas, tras de sus vacas, porque no habían ido con el propósito por el cual se edificó el templo. Allá estaba el interés. Ahí estaba el interés allá. Y ahora yo quiero que imaginen un momento. Dice la Biblia también que Jesús volcó la mesa de los cambistas. Imagínense cuando las monedas rodaron por el piso. ¿Qué hicieron todos los cambistas? A recoger supuestamente. A recoger. De rodillas recogían la... O sea, esto es como la fiesta cuando se rompe la piñata y los niños van a coger los caramelos. ¿Y saben qué es lo interesante, siervos? Ni se arrodillaban para adorar a Dios, pero por las monedas sí se arrodillaban. Qué terrible es. Pero sigamos. Dice la Biblia en el verso 2, respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? Otra vez les remarca, miren bien lo que ustedes me quieren mostrar a mí. Está hermoso. Pero de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y aquí no es que viene una confusión. Aquí es donde podemos nosotros mirar que ciertamente en el imperio de Tito ocurrió esta desolación. Realmente no quedó ninguna piedra del templo. Aunque él intentó que no se destruyera todo el templo, sus soldados, que estaban enardecidos por acabar con Jerusalén, con el templo y todo, lo hicieron de tal manera que el templo también sufrió todas las consecuencias. Es terrible. O sea, literalmente también se puede analizar que sí iba a ocurrir este momento, este tiempo. Y bien podemos enmarcar, miren, yo quiero que me acompañen un momento, por favor, a el libro de Daniel. Este es el tiempo donde Jesús enmarca esto de que el templo no quedaría ni una piedra que no sería derribada. Daniel capítulo 9, el versículo 25. Vamos a leer hasta el 27 y vamos a leerlo despacio porque quiero que usted entienda algo en esta noche, comprenda algo, se llene de algo importante, interesante. Recuerde que estamos hablando de los eventos del porvenir, tiempos del fin. Ok, dice Daniel 9:25, dice así: sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe
el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí quiero otra vez, y permítame, querida y amada audiencia, volver a repetir la capacidad de Dios en el poder de Él para obrar. Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Recordemos que esto es una profecía de Daniel. Pero lo que quiero remarcar es esto. Miren, dice el verso 25. ¿Sabe pues? Y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7, ¿cuántas semanas? 7 semanas. Y 62 semanas. Usted suma a eso y entenderá que hay 69 semanas. ¿Es verdad o no? Así es. No se necesita ser matemático para sumar 62 más 7, 69. Y dice, se volverá a edificar la plaza y muro en tiempos angustiosos. Ahora, note usted, si usted ve el título de esto, dice profecía de las 70 semanas. Y si hablamos de 69, ¿cuántas semanas quedaban? Una. Y aquí quiero decir esto, pueblo de Dios. Por favor, estamos en la última semana. O sea, entiéndaseme, por favor. Estoy hablando de un tiempo profético y futuro. 69 semanas en el tiempo justamente cuando Jesús iba a ser muerto. 69 semanas. De allí de resurrección en adelante nos quedaría una semana. Y ojo, no estoy hablando de la semana de 7 días nuestra. En el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Y estamos viviendo en la semana 68. Estamos hacia adelante. Hacia adelante, de la 68. A la 69 a la 70. A la 70. Ya, muy bien. Si hablamos proféticamente hacia el futuro, estamos en la semana, caminando en la semana 69. 70. Estamos en la 69, caminando hacia en la 70. La 70. Estamos quizás en la mitad de la 70. No sé, los 3/4 de la 70. Ahora, ¿qué es lo que quiero remarcar aquí como enseñanza? Los periodos bíblicos, los tiempos bíblicos, nos hacen entender desde Génesis hasta este tiempo que estamos justamente en el periodo de la gracia, el último periodo, la última dispensación. Esa es la palabra correcta. Pastores, siervos, la última dispensación. Amén, gloria al Señor. Entonces, esto hay que tomarlo muy en serio. Y dice, después, verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durante la devastación. Esto ocurrió justamente en el tiempo de Tito, como lo decía. Ríos de sangre corrían por la ciudad de Jerusalén. El templo fue destruido. Ciertamente no quedó una piedra sobre piedra. Pero también miremos hacia el futuro. Lo dije antes, la capacidad de Dios en el tiempo. Miremos hacia el futuro. Usted debe haber escuchado noticias de que el templo de Jerusalén, ¿cómo está? Está por reconstruirse. Entonces estamos concordando de que estamos en el último tiempo. Sí, y comienza ya a establecerse ese tiempo, ¿no? Es correcto. Y dice el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta es la semana de la cual hablo. El tiempo o periodo de la gracia. Y por otra semana, ¿qué dice? Confirmará el pacto con muchos. ¿Cuáles son esos muchos? Alabado sea Dios, el pueblo del Señor, los cristianos, los que hemos seguido a Cristo. Y yo estoy invitando a aquellos que no son cristianos y que ven esta radio, que están escuchando esta radio y que nos ven, que se unan, que vengan a Cristo, que buscan al Señor, que no tengan temor por los eventos del porvenir, porque nuestra vida está asegurada tras la cruz de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Pastores, si les amerita algún comentario lo que estamos hablando hasta ahora. Sí, justamente una de las cosas tan preciosas es que la palabra de Dios se confirma a cada rato. O sea, la palabra de Dios no se contradice, sino que más bien asevera lo que iba a venir. Y hablando justamente de la destrucción del templo, hablábamos inclusive sobre la reconstrucción del templo, que ya los judíos ya la tienen planificada. Entendemos por la palabra de Dios que cuando comience la reconstrucción del templo, cuando el templo sea reconstruido, es cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y les comento, pastores,
ya encontraron, ya saben dónde van a reconstruir el templo. O sea, ya tienen ubicado el lugar. Ya tienen ubicado el lugar, tienen hechas las vestiduras sacerdotales para el nuevo templo, los judíos. Ya tienen todo eso planificado. Solo hay un pequeño gran inconveniente ahí. ¿Saben cuál es el pequeño gran inconveniente? Obviamente ellos saben que es en Jerusalén la construcción del templo. Pero el punto exacto donde ellos tienen que construir el templo, y por eso no lo han construido, es porque es el lugar donde está construida la Meca. ¿Qué es la Meca? O sea, geográficamente coincide con la Meca. Ahí es la mezquita. La Meca de adoración del pueblo musulmán. Eso es un conflicto serio. Exactamente. Y si ellos quisieran reconstruir, ¿qué tendrían que hacer para derribarlo? Y ustedes saben el problema en el que se metería todo. Y una gran guerra civil en el mismo Jerusalén. Es tremendo. Exactamente, tremendo. porque es el punto de adoración del pueblo musulmán. Claro. O sea, y tumbar o derribar la mezquita o la Meca, que es el punto central de su fe prácticamente. O sea, a Jerusalén ahí se le vendría una devastación total, porque todo el pueblo musulmán del mundo entero los quisiera destruir. Pero aparte ya lo quieren destruir el mundo musulmán. Siempre ha estado en guerra con el pueblo de Israel. La cuestión es que ahí se acrecentaría aún más el odio y aún más las ganas de destruir al pueblo de Israel. O sea, el punto de devastación sería aquello. También quiero remarcar esto. Es importante que se sepa. ¿Y qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando del tiempo real de los últimos tiempos. Estas señales antes del fin, demarcadas por Jesucristo, son tan reales, amados pastores, siervos, amados hermanos y hermanas que me escuchan. Miren, acerca de lo que estábamos hablando ahora. Es más, ya tienen elegido el sumo sacerdote. Santo. El cual no habían encontrado durante cientos de años para ponerlo como el sumo sacerdote. Ya lo tienen elegido. ¿Qué les parece? Cada vez confirma más que estamos más cerca. Cada vez la palabra está remarcando y se está aproximando a todos estos grandes eventos, como dice la Sagrada Escritura. Nos vamos a la segunda pausa. Por acá en controles me confirman. Sí, nos vamos a la segunda pausa. Ok, bendiciones, volvemos enseguida. Síguenos sintonizando aquí, tu radio cristiana. Regresamos, no te desconectes. Si Dios ha transformado tu vida, no calles. Exalta su nombre. Cielo Nuevo, Tierra Nueva, Radio Online. Impactando tu fe. Cielo Nuevo, Tierra Nueva Radio, transmitiendo el mensaje de vida. Una hora de pura bendición. Somos tu radio online, tu radio cristiana. Estás escuchando Cielo Nuevo, Tierra Nueva, Radio Online, tu radio cristiana. Visítanos en nuestras redes sociales. Estamos de vuelta con más programación aquí en tu estación cristiana. Perfecto, seguimos aquí en esta tu programación, Cielo Nuevo, Tierra Nueva, tu radio cristocéntrica. Como siempre dije desde el principio, y he venido durante toda la emisión, que vivimos en tiempos muy, pero muy peligrosos. Hoy, la verdad, se le ha dado mucha la espalda a la palabra de Dios, se ha dado la espalda totalmente a Dios, y eso nunca va a traer buenas consecuencias. Hoy para mí se ha despertado una verdadera preocupación, una verdadera carga, lo diría así, hoy día en la historia, y cada programa marcado aquí en esta estación de radio, Cielo Nuevo, Tierra Nueva, lo que mencionaremos como cristianos evangélicos de este tiempo, el desacuerdo rotundo y absoluto a estas actividades aberrantes, como estos proyectos de leyes que se quieren cumplir aquí en nuestra nación del Ecuador, que se puedan casar los homosexuales, que los homosexuales puedan adoptar niños, que la aprobación de los vientres de alquiler, la aprobación al aborto, y todo esto lo vemos como contrario a la palabra de Dios, contrario a la fe cristiana,
y también contrario a los valores, contrario a la familia. Y no se le puede llamar familia a cualquier cosa, pastor. No se le puede llamar familia a cualquier relación. A estas acciones perversas no la podemos llamar familia. Hoy la Iglesia del Señor, nosotros, la Iglesia del Señor tiene una labor muy ponderante. Somos los encargados de alzar una voz clara y muy definida y radical de lo que expresa y lo que enseña el Evangelio de Jesucristo. Y estos temas de valor bíblico, de valores bíblicos, tienen que traer la convergencia o correlación de estos temas junto en esta conciliación, lo puedo llamar así, nosotros como líderes evangélicos. Pastor, ¿qué nos puede decir usted de esto? Bueno, la Biblia es clara y nuestro levantar de voz es justamente acerca de qué dice la Biblia acerca de estos puntos, ¿no? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, pastor, ¿podría leernos ese texto? Porque estamos hablando acerca de los eventos del porvenir y nuestra idea, nuestra razón de ser como evangelizadores en la red es que la gente esté preparada para estos tiempos. Entonces necesitamos que la gente se acerque a Dios y bajo ese concepto tenemos que ser claros, el reino de Dios se ha acercado y es necesario arrepentimiento, es necesario que la gente se vuelva a Dios. 1 Corintios capítulo 6 verso 9. 6 verso 9. 9 creo me parece. Lectura, 1 Corintios capítulo 6 verso 9. Verso 9. ¿No sabéis que los injustos, sí, estamos bien? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Verso 10. Sigo leyendo. Sí. Ni los ladrones, ni los ávaros o los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En este listado podemos encontrar los que se echan con varones y los afeminados. Y queremos con respeto y amor decirles que Cristo los ama. Amén. Que se arrepientan, que se vuelvan a Dios. Y nosotros como iglesia, nosotros como cristianos evangélicos les amamos también. Es correcto, y los acogemos si hay un arrepentimiento genuino. Queremos que haya salvación y vida eterna para ellos, pastor. Así es, una de las cosas que tenemos que saber es que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Que Dios ama a cada uno de ellos. Y con respecto a lo que está hablando el pastor John, surge una preocupación, mis estimados radioescuchas. Al día de ayer compartí con el pastor John vía WhatsApp y también porque estamos en alerta. La iglesia tiene que estar en alerta. Vivimos tiempos aciagos, tiempos muy pero muy difíciles. Se está fraguando en la Asamblea Nacional. Ahora justamente aquí en el Ecuador estamos aún nubilados por la cuestión de Odebrecht, por la cuestión de qué está pasando con el vicepresidente, a quién van a llamar a juicio político. Bueno, ese es el boom de ahorita. Estas son las noticias. Esas son las noticias, realmente lo que está pasando, pero no se está hablando y no se está dando mucha o poca difusión a lo que se está fraguando por debajo, que está apartando la mirada de algo que realmente nos puede venir un verdadero terremoto moral, espiritual, en todo sentido a nuestra familia. Es un desastre, un terremoto, un tsunami realmente a nuestra sociedad. Y ese tsunami, eso se debe a que hay un conjunto de leyes que están por aprobar en la Asamblea Nacional que justamente habla sobre la igualdad de género, o habla acerca también de que todo el mundo tiene derecho sobre todo a esta cuestión del género. Es más, yo les invito, mis amados radioescuchas y que nos están viendo, busquen en el Google o en cualquiera de estas cosas sobre políticas de salud reproductiva y de género en el Ecuador. Repito, políticas de salud sexual y reproductiva de género en el Ecuador. Ustedes van a ver ahí cómo están las leyes y qué es lo que este proyecto de ley de lo que quieren pretender hacer, que va a afectar no solamente en el campo sexual, en el campo de salud a nuestros jóvenes y niños, sino que también en el campo también de la educación. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se pretende directamente ahí es tener libertad para que los chicos tengan relaciones sexuales indiscriminadas. ¿Por qué? Una de las cosas que van a hacer dentro de este proyecto es que
para poder comprar un tarro de leche o la papilla de nuestros bebés, tendremos que llevar receta médica. Pero los chicos adolescentes tendrán la libertad de comprar la píldora del día de mañana, que es una píldora totalmente abortiva, con total libertad. Es más, podrán comprar o adquirir cualquier tipo de anticonceptivo. O sea, esto sería... sin ningún tipo de restricción médica. Esto sería la educación sexual, entre comillas. Exactamente, ahora de igualdad. Y no solamente eso, sino que tendrían que la sociedad aceptar inclusive hasta el cambio de género de un niño. Vamos a suponer, la Biblia habla que Dios creó varón y hembra, ¿verdad? Amén. Eso dice su palabra en el Génesis. No ha creado puntos intermedios. Pero de repente un niño de 4 o 5 años, uno de sus hijos, le viene y le dice, un varoncito, le dice a la mamá, al papá, ya no soy un varón, soy una niña. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros como padres? Según la nueva ley, usted no puede hacer nada, simplemente dejarle la libertad. Los educadores en los colegios, si ven un varón vestido de mujer, no van a poder hacer absolutamente nada, no van a poder corregir ni cambiar. ¿Por qué? Porque no se los van a impedir. Es más, hasta la parte de los padres va a quedar aislada, porque ahora, mediante esta ley, muchos jóvenes o adolescentes podrán excusarse. No, es mi decisión de hacerlo. Y obviamente no va a haber tiempo hasta para la corrección, ni decir la tarea de los padres. Dice la Biblia que nuestros hijos son herencia de Jehová. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Aún más destruir la familia nuclear creada por Dios. La familia nuclear, para que tengan un panorama, es papá, mamá e hijos, como Dios lo ha establecido. Pero quieren pervertir el plan natural de Dios. Así es. E inclusive dentro de esa ley, parejas de homosexuales, gays, lesbianas, los grupos LGBTI, podrán adoptar niños libremente, sin necesidad de muchos inconvenientes. Podrán hacer, aparte de que podrán casarse y muchas otras cosas más. En fin, habrá un total libertinaje. Cuando yo me enteré el día de anoche de esto que está pasando, pastores, yo les digo, mi corazón, mi vida, yo mismo me puse a llorar, derramé mi corazón en oración delante de Dios y me puse muy mal. Estoy realmente, justamente en el culto en la iglesia, en la iglesia Éfeso, en el Milagro de Picuazá, estuvimos hablando de este tema y de verdad que muchos padres salieron asustados, están convencidos de que tenemos que levantar nuestra voz. Ya en otros, y esto no es de nuestro país, esto ya viene del mundo entero. En otros países se ha intentado implementar esto. Es que estamos globalizados. Viene con una gran fuerza, ¿no? Esto inclusive viene hasta, según dicen las cuestiones, son algo que no podemos aseverar, que hasta la ONU estaría detrás de todas estas cuestiones. Ha intervenido de una manera muy silenciosa. Por eso estas son cosas silenciosas, que hay otras cosas que nos tienen, por un lado nos tienen entretenidos. O sea, es como una cortina de humo. Exactamente, para que la gente tal vez no diga nada, no reclame. ¿Por qué? Porque en Perú más de 1,5 millones de personas hace algunos meses atrás salieron a decir no queremos esto que ocurra con nuestra familia, queremos a la familia, queremos a nuestros hijos, queremos la oportunidad de los padres de criar a nuestros hijos como debemos criarlos, enseñarles realmente, porque esto atenta contra la moral y la buena costumbre. No quiere decir esto, y vuelvo a repetir lo que dijo el pastor Grueso, que nosotros estamos en contra de las personas que tengan ese tipo de gustos por las personas del mismo sexo. Cada uno tiene su decisión, porque Dios mismo nos da libre albedrío, pero no quiere decir que compartamos lo que están de acuerdo, porque eso ya sería ir en contra de lo que Dios ha establecido dentro de su plan original. Y pastores, aquí viene algo más, algo que realmente aún es más preocupante. Nosotros, y esto ya viene más de la parte espiritual, pastores, si una pareja de homosexuales, lesbianas, gays, como ustedes lo quieran llamar, llegan a sus congregaciones y le dice: pastor, quiero que me case. Queremos que nos case. ¿Sabe qué va a pasar? Muchas veces, si nosotros no hacemos eso, según esta nueva ley, nosotros iríamos a la cárcel, presos por no hacer eso. Pastor, ¿quería compartirnos algo usted a la luz de la palabra del Evangelio? Sí, yo quiero que la gente que nos escucha tenga claro esto. Nosotros aquí estamos en un segmento de noticias. Este es el segmento de noticias. Pero no podemos dejar de un lado la parte que estamos hablando de los eventos del porvenir. La Biblia, en el próximo programa vamos a tratar sobre las tres preguntas
3 preguntas que los discípulos hicieron a Jesús. 3 preguntas que quiero decir que 2 responde Jesús y que la una queda en el aire sin contestación. Yo quiero creer que Jesús lo hizo intencionalmente. Miren, las 3 preguntas son las siguientes. Quiero leer el verso 3 de 24. Ahí lo voy a dejar con esa pildorita ahí para el próximo programa. Miren, dice verso 3 del capítulo 24 de Mateo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Hablando del derribamiento del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces, ¿por qué tomo esto? Porque la última parte, hablando del fin del mundo o el fin de los tiempos, escatológicamente hablando, quiero decir, y esto me entristece en mi corazón como un hombre de Dios, y es que sé que Dios es un caballero en toda la extensión de la palabra. Quizás algunas situaciones que pasen en la vida nos acercan a Dios. Es el tiempo de buscar a Dios. Pero Dios es un caballero en toda la extensión de la palabra, porque bien lo dijo este pastor Leonardo. Hay un libre albedrío en el ser humano. Todo el caos que se forma en la vida social son las consecuencias de todo mal pensamiento y acción del ser humano. Entonces, en ese libre albedrío es donde estamos en este apartado de noticias, hablando de lo que está por venirse. Nosotros podríamos decir en esta hora: ¿no nos incumbe? Podríamos decir: nosotros ya somos salvos, creemos en Dios, obedecemos su palabra, cuando venga Cristo nos iremos con Él, gozaremos con Él. Pero hay un dolor en nuestro corazón, porque sabemos que la idea de Dios, lo central de Dios, es salvar a la humanidad. Amén. De hecho, Cristo no murió por un puñado de personas, no murió por un grupo determinado de personas, murió por toda la humanidad. Gloria al Señor. Nos quedan 7 minutos. ¿Qué nos tiene en esta noche, Pastor Leonardo, como noticias? ¿Nos tiene algo muy interesante? Bueno, como todas las semanas hemos estado hablando sobre varias noticias. Bueno, ya vivimos la primera noticia, que fue una de las más preocupantes, nos sigue preocupando realmente, y creo que vamos a tener que, Pastor John, Pastor Eduardo, vamos a tener que seguir indagando, seguir hablando de esto que está pasando, sí, y alzar también nuestra voz. Seguro que sí. Porque nos concierne a todos. Bien, tenemos otra amenaza de Corea del Norte. Vemos cada semana que hay una amenaza nueva de Corea del Norte. Bueno, sigue este va y ven de palabras entre Donald Trump y este presidente coreano. Sigue este va y hay otro tipo de amenaza que hoy en día está haciendo Corea del Norte. Wow. Se cree que Corea del Norte ha lanzado 22 misiles durante 15 pruebas nucleares solo en el 2017. 22 misiles durante... ¿Solo este año? Solo este año. Según fuentes de inteligencia de Estados Unidos, la prueba más reciente detonó un dispositivo nuclear de 140 kilotones, el cual Corea del Norte dice que es una bomba de hidrógeno. Dicho artefacto es 10 veces más poderoso que la bomba atómica que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. De manera repetida, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha condenado los misiles balísticos del régimen de Kim Jong-un, calificándolos de serias violaciones a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió nuevas sanciones contra Corea del Norte que permitirán a sus países apuntar contra negocios, personas e instituciones financieras que ayuden a la nación norcoreana. Además, el Banco Central de China empezó a implementar las estrictas penalidades de la ONU contra Pyongyang. Las pruebas de misiles son una postura asumida de Kim Jong-un y un claro intento de demostrar su dominio ante Estados Unidos y sus aliados. Probablemente también pertenecen a una estrategia que sigue el manual de Irán: aproximarse al desarrollo de un arma nuclear para que el resto del mundo acepte un trato. Pero también resultan con gran distracción frente al asunto mucho más serio. El verdadero riesgo que representa Corea del Norte está en sus capacidades de ciberataque. Escuche bien, de ciberataque. Por medio de la red. Por medio de la red. El régimen ha intervenido fuertemente en las operaciones de ciberataque para afectar a sus enemigos.
los servicios de inteligencia occidentales culparon a la agencia de espionaje del país, conocida como la Oficina General de Reconocimiento, por lo que el ataque que sufrió Sony en el 2014. También se cree que Corea del Norte está detrás del golpe cibernético contra el Banco Central de Bangladesh, el ataque masivo a Ransomware Warranty a los principios de este año. Los ciberespías de Pyongyang ejecutan ofensivas de bajo costo y de alto impacto, que pueden negar con el objetivo de lastimar a sus enemigos y perturbar a Occidente y hurtar dinero. Particularmente, las instituciones financieras están en riesgo de ser víctimas de robo, ya que Corea del Norte necesita cuantiosos recursos para financiar su programa nuclear. Terrible cosa. Pastor, ¿y en Puerto Rico? ¿Qué ha sucedido en Puerto Rico con el huracán? En Puerto Rico vemos que todavía sigue, hermanos, el desastre en Puerto Rico. Aún siguen gente en estado de emergencia. Está inundado, parece. Está inundado Puerto Rico realmente. Dios tenga misericordia de ese pueblo. El paso del huracán María, inclusive hizo que la represa de Huacatá está casi al borde, está desbordándose, y cada momento muchas personas han tenido que evacuar. Se puede romper porque realmente esperemos que hay muchos desplazados, hay mucha gente que está sufriendo hambre, necesidad. Hay mucho pueblo de Dios allá hay también. Mucho pueblo de y Dios hay que allá. doblar rodillas, hay que orar por todos estos hermanos cristianos que están padeciendo de este estrago de la naturaleza. Hay mucha gente que dice, bueno, las cosas tienen que cumplirse, nosotros no hacemos nada. Hay muchos cristianos que opinan, ¿sabe qué? La palabra tiene que cumplirse, no podemos hacer nada con las cosas que Dios haya querido destinar y etcétera, etcétera. Nosotros como cristianos, nosotros como pueblo de Dios, tenemos el deber de orar. La arma poderosa que tiene todo cristiano evangélico es la oración. Amén. Amén. Sabemos que las dispensaciones tienen que cumplirse. Así es. Es hecho. Dios es cierto, verdadero, y Él no miente jamás. Pero en medio de eso hay que rogar por misericordia. Amén. Por misericordia por las naciones, por nuestros pueblos. Quizás, como dice la palabra de Dios, Él no es retardando su promesa. Mire, yo quiero leer rápidamente esto. La Biblia nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, el verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, quizás este espacio de tiempo, esta última semana, este último tiempo que Dios nos está dando para que todos, oígaseme bien, pueblo de Dios y aquellos que no han aceptado a Jesucristo, todos nos arrepintamos realmente. Dios llama la atención de esta forma. Es correcto, es correcto. Bien, estamos en el punto de finalización de este programa. Esta es la emisión número 11. Nos ha acompañado y hemos compartido más de 60 minutos de bendición, más de 60 minutos de enseñanza bíblica, evangelizando en la red, tocando temas de fondo, temas importantes de actualidad, temas que están siendo de mucho impacto dentro de la sociedad también, y los hechos del porvenir, en señales antes del fin, el segmento y el segmento de noticias. Desde acá se despiden. Antes de despedirme, yo quiero, en el punto de finalización, nuestro pastor Eduardo Grueso, él es mi pastor del Centro Cristiano Emanuel, y el pastor Leonardo Intriago, él es pastor del Centro Familiar Éfeso, allá en la parroquia de Picuazá. En todos los rincones de este mundo nos ven, nos sintonizan y nos escuchan. Esto es Cielo Nuevo, Tierra Nueva. Pastor, en punto de finalización. Bendigo a todas las naciones, bendigo a todos los oyentes de esta radio, bendigo a todo aquel que con un corazón sincero quiere aprender de la palabra de Dios. Para eso estamos. Que Dios me los bendiga. Asimismo, me sumo a las palabras del pastor Eduardo Grueso. Bendigo a todas las personas que nos han estado viendo y escuchando, esperando que la gracia del Señor esté cada día con ustedes. Bendiciones. Así es, mis hermanos, me despido desde acá, su servidor, el pastor John Sánchez. Bendigo a toda la hermandad cristiana, a todos los hermanos y amigos que nos han sintonizado. Hay muchas personas que se han enganchado a esta estación radial. Soy el pastor John Sánchez y por la gracia y misericordia del Señor estamos pastoreando en el cantón de Rocafuerte. Hay muchas personas y hermanos también que nos han estado sintonizando. Saludos desde acá. Bendiciones a todos, un abrazo fraterno y que el Señor me les bendiga.
Tenemos 3 cámaras en esta ocasión y así vamos a ir adecuando cosas y mejorando para que la radiodifusión, para que las palabras puedan ser mejor y más que todo la cuestión de video, para que podamos vernos mejor desde acá. Este es un humilde estudio donde estamos transmitiendo, no sé si cámara 1, cámara 2 o cámara 3, no sé dónde es que me está enfocando. Nos despedimos, saludamos a todas las 3 cámaras que están allá. Un abrazo, que Dios me les bendiga grandemente. Bendiciones. De esperanza si no tienes fe, te envuelve la ignorancia si no tienes fe, la ignorancia de ceguera te llena los ojos y Dios te abre el cielo y no lo puedes ver. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es convicción de lo que no se ve. La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido.